Le damos la bienvenida al Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shammah, el Ministerio MIPIS. Vamos a dar un aplauso al Señor por esa plataforma. Estuvimos de aniversario la semana pasada. MIPIS estuvo cumpliendo 6 años ininterrumpidos, en donde se han restaurado vidas, matrimonios, y el Señor sigue haciendo la obra. Amén. Dios sigue haciendo la obra y por eso le damos la gloria al Señor, que nos presta esta plataforma para poder llevar el mensaje de salvación a las naciones. Amén. Meditaba yo en esta mañana, después que el Señor me da la palabra, y yo siempre digo algo, una vivencia o algo que el Señor, pues en su gran misericordia, me permite experimentar. Y no venía nada a mis recuerdos, a mi memoria. Y ahorita, hacen como 15 minutos, me vuelvo a apartar. Y le pedí al Señor, porque usted y yo no podemos, gloria al Señor, usted y yo no podemos predicar lo que no hemos vivido. Y cuando yo le hablaba ya al Señor referente a lo que Él quiere hablar, vino a mis recuerdos una experiencia, en una oportunidad en donde yo estaba recién llegada a la congregación, eso hace más de 20 años, y yo me entendía las maneras y las formas de cómo Dios podía acercarse a un ser humano, viendo y reconociendo la grandeza de Dios, cómo Él podía acercarse a un ser humano. Y recuerdo que le hice la pregunta a mi pastor: ¿cómo hizo Dios? Si Él es grande. Recuerdo que un nieto de mi pastor siempre cantaba: mi Dios es grande, tan grande que allá en la tierra se sienta Él. Y yo decía: pero Él es grande. Y los niños se lo saben. Yo estaba un niñito cuando se cantaba eso. Y mi pastor me dijo: te voy a contar una historia para que puedas entender. Y me dijo un día, en tiempos de invierno, en donde la nieve estaba cayendo a gran cantidad, hubo un hombre de familia que se acercó a la ventana para ver lo que estaba aconteciendo allá afuera. Y veía que caía mucha nieve, pero en medio de la nieve vio algo que le llamó la atención. Y era que había caído un nido y las aves pequeñas estaban allí indefensas, a punto de morir a causa del frío. Yo estaba atenta a la historia que estaba contando mi pastor, porque yo quería saber cómo un Dios tan grande, que ni el universo lo puede contener, puede venir a amar a un hombre. Como le dijo David: ¿quién es el hombre para que tú lo visites? Y entonces, y él seguía contándome la historia. Y decía, y el hombre se preocupó por esas aves y salió a socorrerlas, pero cuando las aves lo veían, y lo veían muy grande y que no le era familiar, las aves intentaban huir. Ellas revoloteaban en la nieve intentando huir de eso. El hombre vuelve a entrar preocupado a la casa y dice: bueno, voy a salir con una sábana, a ver, voy a taparme todo y voy a salir. Pero cuando las aves veían esa imagen sin forma, revoloteaban y se escapaban, se iban más lejos. Y tuvo que ingeniársela. Y dijo: si yo voy, entonces
se van a seguir huyendo y van a morir. Llegará el momento en que van a morir, el frío los va a matar. Y miró a su niño pequeño y le dijo: hijo, tienes un trabajo que hacer. Y le comenzó a diseñar un traje del color y de la forma de las aves. Y vistió al hijo y le dijo: vas a salir afuera a esta intemperie en forma de aquellos que queremos salvar. Sí me están. Imagínense cómo estaba yo. Como yo soy muy gráfica también, yo me imaginé al padre en la puerta, pero escondido, porque si las aves lo veían a él, se iban a espantar. Pero si veían a alguien en forma de ave, se iban a familiarizar. El hijo sale vestido de aves. Y habían 3 avecillas y el nido. Cuando el niño se va acercando, ellos querían, las aves querían escapar. Pero 2 de ellas, al darse cuenta que aunque era un poco más grande, se parecían y se dejaron ayudar. El niño tomó el nido. 2 de ellas se quedaron quietas, pero uno rechazó la ayuda y siguió revoloteando y no se dejó agarrar, aunque el ave el niño que lo estaba agarrando parecía a ella. Y el niño colocó el nido en un lugar en donde su mamá podía venir a cobijar. Esa historia a mí me impactó. Me impactó porque desde ese día yo pude entender de que el mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, tomó forma de hombre. Y como él personalmente, en su esencia, no podía presentarse, mandó a su hijo. Le dijo: toma la forma de hombre y yo voy a estar ahí. Y hoy quiero enseñarle con respecto a eso, que conozcamos a Dios y a sus formas. Porque es que Dios se nos presentó a nosotros de manera diferente. A mí me llegó un día con una compañera de trabajo, una amiga, y ella solamente me dijo: Cristo te ama. Y listo. Yo no sé la manera de cómo Dios se le ha presentado a usted a través de su Hijo Jesucristo. Y quiero que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 16, en el versículo 12. Libro de Marcos, capítulo 16, versículo 12. Ahí vamos a escudriñar las escrituras, amén. Marcos, capítulo 16, versículo 12. ¿Lo tenemos? Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después apareció, ¿en qué? En otra forma. Aquí está hablando de Jesús, después que Jesús resucita. Pero dice la Biblia que se apareció en otra forma. Dice las escrituras, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentado a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Pero me llama la atención porque dice la Biblia que se le apareció ¿en qué? En otra forma. En otra forma.
No era el Jesús que caminó 3 años y medio con ellos. Se le apareció en otra forma. Pero, aunque se le apareció en otra forma, estos dos que iban de camino al campo, creyeron en él. Quizás no lo reconocieron en el momento, pero después Jesús se le identifica. Y dice, ay, lo que pasa es que viniste de otra forma. En el libro de Lucas capítulo 24, dice la Biblia, ¿usted se acuerda la historia de los que iban camino a Emaús? Dice la Biblia que ellos andaban tristes y que estaban afligidos. Y se le acercó alguien. Y este alguien que se le acercó le dijo, ¿por qué están tristes? ¿Qué pasó? Y ellos dijeron, y tú eres el único forastero que no sabe. Dice la Biblia que sus ojos estaban velados para que ellos no lo reconocieran. Pero ellos le vieron a Jesús la forma de forastero. Eres el único que no sabe, el único forastero que no sabe lo que sucedió en Jerusalén. Y comienzan a contarle la historia de aquel que murió en la cruz del Calvario y que ellos creían que venía a redimir a Israel. Entonces dice la Biblia que Jesús le dijo, tardo de corazón para creer, para entender. Era necesario que el Cristo padeciera. Y dice la Biblia que ya llegando a Emaús, Jesús hace como si se fuera, intencional. Ellos lo llamaron y se acercó él y comieron con él. Y cuando Jesús parte el pan, lo reconocieron. Porque el que estaba sentado tenía una forma, era un forastero. Pero en el partimiento del pan dijeron, este es Jesús, al que yo conozco. Y dice la Biblia que en el momento que parte el pan, sus ojos se abrieron y Jesús se desapareció. Pero ellos dijeron algo. Aunque lo vimos de una forma, como un forastero, ardía nuestro corazón. Y ellos se preguntaron, ¿y no ardía nuestro corazón cuando ese hombre hablaba? Ese era Jesús. Lo que es que se nos presentó en otra forma. Vamos a darle un aplauso al Señor. Él se le va a presentar en la forma que Él quiere. En la forma que Él quiere. Vamos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de qué? ¿Qué dice allí? De Dios. Él tenía una forma. ¿Y cuál era? Dios. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Él, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Ahora forma de siervo, forastero, de otra forma, ahora forma de siervo. Él tenía, dice la Biblia, dice las Escrituras, siendo en forma de Dios. Él deja la forma de Dios porque sabía que no podía acercarse a la gente de esa forma, porque la gente le iba a huir. Recuerden, por ejemplo, que Dios, cuando él estaba dando la ofrenda al ángel de Jehová y dijo, ay, voy a morir porque mis ojos están viendo a Dios. Y él dijo, no, esta es otra forma. Esta es otra forma, no vas a morir de mí. Pero entonces viene Jesús, se despoja de la forma de Dios
y se coloca otra vestidura, la forma de siervo, para poder venir acá, para servir. Por eso que él dijo, usted me llama maestro y lo soy, me llaman Señor también, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y los discípulos lo conocieron con esa forma, la forma de siervo. Yo no sé cómo se te ha presentado a ti Jesús. Dios no cambia, diga conmigo, Dios no cambia, pero sí es multiforme. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 que es la multiforme gracia de Dios. Y en Efesios capítulo 3 verso 10 dice la Biblia la multiforme sabiduría. O sea, de que Dios usa de una manera, vamos a darle un sinónimo a multiforme. Variable. ¿Qué más? Dios usa diferentes formas en su gracia y en su sabiduría, pero Él no cambia. Entonces Él tuvo que ingeniársela, porque la humanidad se estaba perdiendo. La humanidad estaba como esas aves. Y Él dijo, tengo que hacer algo. Y cuando llama a Jesús, dice, yo voy, pero me tengo que despojar de la forma de Dios para ir en forma de siervo, para ir en forma de hijo, para ir, dice la Biblia, lo hiciste inferior a los ángeles, para venir en forma de hombre, para que usted y yo no corriéramos cuando Él se nos presentara. Y que hay dos tipos de aves como hay dos tipos de personas. El que va a los brazos de Jesús para que lo socorra y lo saque de una muerte segura, y el que huye y muere en el acto. Entonces, la multiforme gracia y la multiforme sabiduría. Y Dios se presenta a la humanidad con diferentes formas para que puedan verlo y que puedan ver la gente a Dios en Jesús. Un día Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Felipe? ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? Felipe, si me habéis visto a mí, también veis al Padre. Porque mi Padre y yo, uno somos. Jesús, en su forma de hombre, siempre presentó al Padre. Siempre. Y así como Jesús, el Espíritu Santo también tiene su forma. Se presenta en forma. Dice la Biblia, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, verso 22, que vino en forma corporal como paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. Pero vino como paloma. También dice la Biblia que viene como fuego. Y también dice también de que viene como un viento recio. Soplaba y llenaba todo en la casa. Que viene como río. Pero no son. Muchas veces vemos una paloma porque estamos orando y ¿qué decimos? El Espíritu Santo hizo visible en forma. Dice, y lo tremendo es que dice es corporal. O sea, corporal es que se podía ver como paloma. Se vino. Y nosotros, pues, en diferentes maneras, miren, yo notaba acá las maneras de cómo Jesús se presentaba en su forma. Juan capítulo 1, dice la Biblia, en el principio era el verbo. Él estaba como verbo, como la palabra.
como el centro de todo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio con Dios. Dice la Biblia que todo lo que fue hecho fue por Él y para Él, y que nada de lo que se hizo no se hubiese hecho sin Él no estaba. Pero al principio tenía forma de ¿qué? Diga conmigo, verbo. Pero dice la Biblia, el verbo cambió de forma. Dice la Escritura, se hizo carne. Él cambió de forma. La palabra cambió de forma y se hizo carne. Y dice la Biblia, y habitó entre nosotros. Y nosotros lo vimos. Y Él a lo suyo vino. Y los suyos no lo recibieron. Mas el que lo recibe y cree en su nombre, te dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben qué estaba diciendo el Señor? Que Jesús tiene su forma y usted también. ¿Sabe por qué? Porque usted comenzó en la eternidad de Dios como una creación de Dios. Y que al aceptar a Jesús, usted pasa a ser hijo. Usted puede decir, yo también tengo mi forma. Vamos a dar un aplauso al Rey. Tengo mi forma. Gloria al Señor. Dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 5 que ahora viene otra forma de Jesús de presentarse. Y se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Capítulo 5, versículo 13. Había un hombre allí, un hombre que le gustaba más pelear que comer. Ese hombre todo el tiempo tenía una espada. Y aunque dice la Biblia que nunca se apartaba de la presencia de Dios, porque dice en las Escrituras, mientras Moisés descendía a las carpas, Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. Él estaba allí. Pero cuando venía guerra, quien salía a pelear era Josué. Inmediatamente Josué le hablaba a Moisés, ¿a quién hay que darle? ¿A quién hay que darle con la espada? Y dice la Biblia que un día Josué estaba como buscando estrategia de cómo arremeter en contra de los de Jericó. Él ve por los muros de Jericó a un hombre. Y cuando él lo ve, y dice la Biblia que el hombre tenía una espada desenvainada. Cuando él lo ve, le dice amigo o enemigo. Ya iba a querer, ya él quería pelear con el capitán. Si es enemigo, ya voy a pelear con él. Y él le dice, ni amigo ni enemigo, yo vengo como el príncipe del ejército de Jehová. Y te quitas el calzado porque esto es santo donde tú estás pisando. Y dice la Biblia que se postró a adorarlo. Y en otras palabras, si usted me permite decirle cómo le habló el ángel de Jehová, porque en el capítulo 6 le da instrucciones de cómo iba a entrar a Jericó para tomarlo. ¿Saben? Dios cambia las formas. Muchas veces nosotros decimos, tiene que tener el mismo patrón porque si así me resultó, así lo voy a seguir haciendo y lo voy a repetir. Y dice, si estoy cambiando la manera y no me entiendes. Tú no entiendes. La Biblia dice en Job capítulo 33, verso 14, de diferentes maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende, dice. Te habla por sueños, te habla por visiones y te habla en el oído, pero no entiendes. ¿Sabe por qué no entendemos? Porque queremos que Dios nos hable lo que queremos escuchar. Y viene Dios y dice, te voy a cambiar las estrategias. Me viste, Josué, y sacaste la espada para pelear conmigo. Ahora te voy a decir, no es con espada, le vas a dar vuelta a los muros. No es a tu forma, es a las mías. Dígale que está a su lado, no es a tu forma, es a la forma de Dios, es a la manera de Dios. En Juan capítulo 20, dice la Biblia que María Magdalena estaba llorando ahí en el huerto.
Y dice la Biblia que habían dos ángeles y los ángeles dijeron, ya él resucitó, no está aquí. Y aunque Pedro y Juan se regresaron al aposento, ella se quedó ahí. Y se consigue con Jesús, pero en otra forma, porque no lo reconoce. Ella no se espantó con los ángeles, pero quiso pelear con el que estaba ahí diciendo, te llevaste a mi maestro, regresámelo. Ella lo vio en forma de hortelano, de aquel que cuida el jardín. Pero, diga conmigo, pero, cuando ella le dijo, ¿dónde te lo llevaste? Yo lo voy a buscar, yo busco al maestro. Jesús le dijo, oh, María, ¿por qué lloras? Inmediatamente ella se dio cuenta que era el Señor. Y le dijo, Rabí. Pero viene María y quiere tocarlo. Pero él estaba en otra forma. Él estaba en una forma que no se podía tocar. María quiere tocarlo y él le dice, no me toques porque aún no he subido al cielo. Déjame que suba al Padre. Ahorita no me puedes tocar porque estaba en otra forma. Aún no podía tocar a Jesús. Y muchos de nosotros desconocemos las formas de Dios. A mí me enseña la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, que había un profeta. Recuerden el profeta que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá por mis palabras. Ese mismo profeta, dice la Biblia, que se fue al monte de Dios a buscar a Dios. Ese profeta que se había acostumbrado a la forma de cómo Dios le daba la provisión. Como Dios le decía, vete al arroyo de Quería y hay una cueva, te vas a meter allí, los cuervos te van a alimentar. Y él se había acostumbrado a esa forma de alimentarse. Él tenía que esperar que los cuervos llegaran. Él tenía que esperar que Dios enviara a los cuervos para llevarle comida. Pero un día Dios dice, voy a cambiar la forma de proveer para tu casa. Voy a cambiar la forma de darte. Ya no será así. Ahora te vas a tener que ir a Sarepta, casa de la viuda. Y se tuvo que ir. Usted conoce ya la historia esa. Y allá en casa de la viuda le habla y dice, tienes que ir porque viene lluvia. Pero en el capítulo 19 de Primera de Reyes, después que él mata a los profetas, tiene que huir de Jezabel. Y dice la Biblia que se mete en una cueva. Y allí en la cueva Dios le dice, Elías, ¿qué haces allí? Señor, lo que pasa es que solamente yo he quedado, han matado a todos los profetas. Y el único que quedé fui yo. Y le dice Dios, salí porque tengo que hablar contigo. Y dice la Biblia, vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Y yo quiero que no se pierda esto. El Señor quiere enseñarle. Capítulo 19. Versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice la Biblia, he aquí Jehová que pasaba. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Sabe? Elías sabía en qué forma Dios le iba a hablar. Y le vamos a decir por qué. Dice la Biblia, pero Dios no estaba. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras del terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Ahora, yo quiero preguntarles algo.
Dios no se ha presentado como fuego. Dios no se ha presentado como terremoto, como temblor. Dios no se ha presentado como grande viento, fuerte viento. Pero con Elías, ahí no estaba Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí no estaba. Y dice las Escrituras en el versículo 12. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Verso 13, ¿qué dice? Y cuando lo oyó Elías. ¿Qué hizo Elías? Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la puerta para que Dios le hablara. Él sabía distinguir las formas de Dios, de cómo Dios se le podía presentar. Recuerden que en el capítulo 18, Elías dijo, preséntate como fuego, ¿verdad? Señor, yo te pido que derrames el fuego del cielo. Y él llegó como fuego. En Hechos 16, Saulo estaba cantando en la prisión. ¿Y cómo se presentó? Un gran terremoto. Y en el aposento alto, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, se presentó como un gran viento. Y aunque Elías sabía la multiforme sabiduría de Dios y la multiforme gracia, sabía dónde Dios se le iba a presentar. Él vio fuego, él vio un viento recio, él vio un terremoto, pero cuando escuchó el viento paciente, ¿y saben por qué sabía? Porque él podía decir, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Por eso que los de Camino de Maús decían, nuestros ojos no lo conocieron, pero nuestro corazón ardía. Hay algo en la forma que Dios se te presenta, que tú dices, este es Dios, este es. ¿Saben? Yo siempre cuando quiero que Dios me confirme algo con alguien, yo digo, si no me dice el versículo, entonces no eres tú. Y viene el Señor y me lanza el versículo y sé que será. Es necesario tener los oídos muy atentos, porque Dios quiere venir en forma de un silbido apacible. Y es la única manera que salió Elías. ¿Sabe por qué? Porque Elías dijo, yo te conozco en todas estas manifestaciones, pero yo no tengo paz. El fuego no le iba a dar paz. El estruendo tampoco. Los vientos menos. Pero el sonido apacible le trajo la paz que necesitaba. Y nosotros pues necesitamos reconocer quién es Dios, cuál es la forma que se nos puede presentar y las maneras que muchas veces Dios quiere cambiar en nuestra vida. Un día Moisés le dijo, Señor, el pueblo está murmurando, el pueblo está sediento. Y dice la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, dice la Biblia, que Dios le llama a Moisés y le dice, reúne a la congregación. Ahí está la roca. Golpea la roca. Que yo voy a hacer que salga agua. Y así pasó. Pero en Números capítulo 20, dice la Biblia que volvió otra vez Moisés. El pueblo murmura. El pueblo tiene sed. Y dicen las escrituras que Dios le dijo, reúne al pueblo. Llama a Aarón tu hermano. Congréguense todo allí. Y háblale a la roca. Moisés lo hizo de la primera forma.
En la primera Dios le dijo que la golpeara, ¿o no? Sí, ¿verdad que dijo que la golpeara? Y el agua salió. Y Moisés no se percató que Dios le había cambiado la forma. Dios le había dicho, háblale. Y Moisés le habló a la congregación, lo llamó terco, un pueblo que no entiende. Y agarró su vara de autoridad y golpeó la roca. Dice la Biblia que sí salió agua. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo, yo voy a hacer que salga agua. Y por esa razón, por no haber escuchado y no haber entendido las diferentes formas, Moisés no entra a la tierra prometida. Porque ¿saben a quién golpeó? Jesús. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice la Biblia, y todos fueron bautizados, y todos bebieron agua de la misma roca, y la roca es Jesucristo. Muchas veces, por no entender las diferentes formas de cómo Dios nos habla, golpeamos a Jesús. Porque no entendemos. Y creemos que es a la misma manera porque se te dio. Tuviste victoria a la misma manera. Segunda de Samuel, capítulo 5, dice la Biblia que los filisteos fueron donde estaba David para atacarlo. Pero dice las escrituras que viene David y le habla y consulta al pueblo a Dios y le dice, ¿será que voy? Subo para atacarlo. Y yo le dije, sube. Yo te voy a entregar la victoria. Y David subió y derrotó a los filisteos. Pero dice la Biblia, y después otra vez vinieron los filisteos a atacarlo. ¿Saben? David sabía que Dios podía cambiarle la forma de pelear. Porque muchas veces creemos que si pegamos un grito, como hicimos callar, creemos que con los gritos Sí, se le fue el internet, vamos a pastor, se le conseguir fue la algo. luz. Y dice la Biblia que vuelve David a hablar con Dios, a consultar a Dios. Y le dice, ¿subo o no subo en contra de los filisteos? Y le dice, no vas a subir, no, déjalo. Vamos a subir. Escóndete debajo de la balsamera. ¿Ustedes se acuerdan de esa prédica, verdad? Escóndete debajo de la balsamera. Cuando escuches el sonido de la balsamera, vas a salir. El resto no. David no le dijo, pero es que yo lo vencí la primera, puedo vencer a la segunda. No. David sabía que Dios era experto en cambiar las formas. La primera vez subiste y lo venciste, pero ahora vas a hacerlo a mi manera, a mi forma. Y vas a esperar. Y aquí estaba David debajo de un árbol que las flores eran como unas copas. Y que cuando el viento se metía entre las ramas, las copas comenzaban a moverse y daban un ruido particular. Y Dios le dijo a David, no puedes salir hasta que las balsameras no suenen. Eso está en 2 de Samuel 5. Y usted se imagina, como dijimos la otra vez, a David allí esperando, mirando a la balsamera y viendo a los filisteos. Yo lo puedo acabar, pero no puedo ir, porque no es mi forma. No es a mi manera, no es a mi forma. Esa es la de Dios. Y quizás estaba ahí Abisai. Ustedes saben que el Abisai, el hijo de Sarvia, también le gustaba pelear mucho como Josué. Quizás estaba Abisai diciendo, mi rey, pero ahí está, se los puso Dios delante. Vamos a atacarlo. Y David, no, hasta que no suene las balsameras. No me puedo mover. Dios dijo que si sonaban las balsameras, Él iba a colocar a mis enemigos en mis manos. Hay gente que se apresura y no espera el sonido de las balsameras, porque no tiene el oído presto a escucharlo a Dios. Llegó un momento en donde quizás vino un viento pasible o vino un viento recio y comenzó a mover el árbol. Comenzaron a sonar las balsameras.
Y dijo David, ahora sí, es el momento. Porque no era mi manera, sino a la forma de Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Dice la Biblia, y le entregó la victoria. Le entregó la victoria. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros dejarnos moldear a la forma de Dios? Nos cuesta mucho. Y decimos, no, es así como yo digo porque me resultó. Y no es a tu forma, es a la de Dios. Jesús, cuando caminó acá en la tierra, un día Juan el Bautista lo vio por primera vez y lo señaló. Y aunque muchos estaban viendo la forma de hombre de Jesús, ¿cómo lo vio Juan? Diga conmigo, como el cordero. Él pudo verlo en forma de un cordero. Y por eso que dijo, ahí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Quizás la gente lo miró, el Cordero si es un hombre. Porque hasta la manera de cómo miramos a Dios tiene diferentes formas. ¿Cómo vamos a ver a Dios? ¿Sabe? Abraham en el capítulo 22 necesitaba ver ahí arriba al Dios que provee en el monte de Moriah, al Dios que provee. Y Abraham sí pudo ver cuando volteó a un cordero. Y ese cordero tomó el lugar del hombre, tomó el lugar de su hijo. Pero Abraham dijo, voy a subir a adorar, porque Dios no será provisto. Solamente me falta el sacrificio. Pero yo voy a adorar. Es donde aparece por primera vez la palabra adoración. Sin instrumentos, sin nada. No había música, no había micrófono, no había batería, no había piano. Se iba a hacer un sacrificio. En 2 de Samuel capítulo 15, cuando Absalón estaba persiguiendo a su padre David, dice la Biblia que David subió a la cuesta de los olivos con los pies descalzos, la cabeza cubierta. Pero David sabía para dónde iba. David subió a levantar un altar de adoración a Dios. Porque David necesitaba sacrificar sus sentimientos. Porque el quien lo estaba persiguiendo a David era el Dios. Y David pudo ver esa multiforme gracia de Dios. Soy de las que creo que David fue el único rey del Antiguo Testamento que experimentó la gracia del Señor. Porque amaba a sus enemigos de tal manera que hubiese querido dar su vida por ellos. Eso solamente es cuando alguien conoce la gracia del Señor. Porque cuando a Absalón lo mataron, él dijo que hubiese dado yo mi vida por ti. Y cuando a Saúl lo mataron, David también lloró. Porque la gracia, la multiforme gracia de Dios lo arrojó. Entonces nosotros, pues, Juan nos presenta a Jesús como el Cordero. Jesús es sacrificado y se va como el Cordero, pero ¿cómo va a regresar? Diga primero como león. León de Judá. Jesús vino como siervo y se fue como siervo, dice la Biblia. El siervo sufriente que no abrió su boca, el cordero que no abrió su boca. Pero ¿cómo va a regresar? Como rey. Pero hoy día, el Señor hoy día se ha presentado en otras formas. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25. Y Él se ha presentado de otra forma y nosotros no lo vemos. Mateo capítulo 25, en el versículo
31. ¿Lo tenemos? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. ¿Cómo les digo? Ven acá, Patricia, Josué, Alejandro, vengan acá un momento. Estaban las naciones, todas las naciones estaban allí. Dale, venid, para un momentito aquí. Estaban todas las naciones y viene él y dice: vengan, bendito es mi Padre. Y les dice, quedamos en el versículo 34. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el versículo 35 dice por qué le va a dar el reino. Y dice, porque tuve hambre. No dice así, porque tuve hambre. Estaba Jesús con las naciones. Y dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me saciaste. Estuve desnudo, me vestiste. Estaba como forastero y errante y me diste alojamiento. Y ellos le dijeron, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo? Yo no vi esa forma tuya. Yo no te vi así. Y él dijo, lo que pasa es que vine en varias formas. Vine como el hambriento. Vine como el que tenía sed. Vine como el desnudo. Y vine como el forastero. Y lo que le hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Porque yo soy su forma. Vamos a dar un aplauso al rey. Soy su forma. Y así, hoy día, el Señor se está presente. De esa forma. Queremos verlo en hombres y mujeres que tengan riqueza, que tengan lujo, que tengan mansiones, que tengan megas templos. Y desconocemos la forma de cómo se nos está presentando hoy. Y a otros les dijo, apártense de mí, porque yo tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sediento y nada, tuve desnudo y no me vistieron. Señor, ¿cuándo? Tuve preso y no me visitaste. Tuve enfermo y no fueron a verme. ¿Cuándo? ¿Cuándo y si cuándo? Nunca te vimos así. Ahí está mi forma de cómo yo me presento. Y fíjense lo que dice. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo o te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de qué, de estos mis hermanos, no eran cualquiera. Dice, hermanito, ¿se lo hiciste a mi hermanito más pequeño? Me lo hiciste a mí. Porque yo tengo su forma. ¿Dónde queremos ver a Jesús? Si no es en ellos.
¿Dónde lo vamos a ver? ¿Cuál es la forma que usted quiere que Jesús se le presente? Si hay un hambriento que necesita y que usted y yo nos cerramos las manos para no dar. Si hay un enfermo que visitar y usted y yo no queremos, porque no es Jesús. Si Jesús viniera y se nos presentara en forma corporal en este lugar y nos pide de beber, dejamos la iglesia vacía a buscar corriendo a buscarle agua. Pero si nos pide alguien de beber, pensamos a ver si le damos. Usted quiere ver a Jesús y quiere conocer sus formas. Busque al sediento, busque al menesteroso, al pobre, al huérfano, a la viuda, al enfermo, al necesitado, aquel que tenga sed de Dios. Y cuando usted va al sediento de Dios, esa persona va a ver a Dios en usted. Vamos a dar un aplauso al Señor. Las formas de Dios. Vamos a ponernos sobre el testigo. Yo noté acá lo que el Señor me mostraba y decía, no se aferren a las formas, aférrate a Dios, porque muchas veces Jesús camina contigo y no lo sabes, porque no se presentó a la forma que estás acostumbrado, pero deja que tu corazón te lo diga, porque no es con tu forma, sino con las formas de Dios. El Señor en esta mañana quiere que lo conozcamos en su forma. Él entregó a Jesús para morir por nosotros. Él fue el que vistió de la historia de las aves. Él vistió a su hijo para que pudiera acercarse a la humanidad. Todo el que haga algo por mis hermanos pequeños, dijo Jesús, todos estarán conmigo, heredando las promesas del Padre. Y nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar, MIPINS, el cual le damos la gracia al Señor por esta plataforma y todos aquellos que están allí. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, como lo fue para la mía. Que recuerdes que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones.